Y seguro que así de rápido te habría encantado que pasara el año 2020. Porque esa es la ventaja de fabricar tu propio calendario. Así que usemos como ejemplo el 18 de junio. ¿Por qué? Porque es tu cumpleaños, Paula. Sí, tú, Paula Ramírez. Y como seas Paula Ramírez, te debes haber caído de la silla exactamente como se cae esta ficha. Manipulemos el tiempo, hagamos nuestro propio calendario. Ah, ya te oigo decirlo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a hacer un calendario? Si tengo el de Google, iPhone ya lo tiene. Para empezar, porque con tantos anuncios apocalípticos, alguien algún día tendrá razón y nos va a venir muy cómodo. Un momento. Toca poesía mecánica visual. ¡Oh, qué belleza! Ok, y el otro, ¿para qué? Haya o no haya apocalipsis, este proyecto es lo primero que tienes que hacer cuando estudias ingeniería cronológica en la Universidad Francisco Marroquín. Oh, perdón, observa esto. ¡Qué belleza!, ¿no? Es una Broca Frostner en acción. Que sí suena protagonista de película. Perforando el calendario, protagonizada por Broca Frostner. Y será una película muy distinta dependiendo del género cinematográfico que elijas. Volvamos al proyecto. Para entretenernos un poco, primero decidimos hacer una pajarera. Bueno, no, pero podría servir, que es la ventaja de los proyectos complejos. Si lo abandonas a mitad de camino, siempre quedas con algo útil. Y ahora le ponemos techo transparente para siempre ver qué hacen esos animalitos en la intimidad. Como seguramente ya habrás concluido, no era techo ni es pajarera. Es la caja basculante donde irán estas piezas que vamos a hacer ahora. Que además tienen un requerimiento particular. Las estamos pintando con pintura acrílica, creo. Porque el requerimiento es precisamente que ocurra esto. La estamos lijando. ¿Por qué? Observa. Observa ahora. La no lijada. De eso se trata, de que se deslicen. ¿Por qué? Bueno, por eso, porque es basculante y quieres que se muevan al darle la vuelta a este ataúd. ¿Dije ataúd? No, dije cajita. Actualiza tus drivers de sonido, actualiza. Y ahora verás algo muy extraño que te voy a dejar que concluyas por ti, por tu propia cuenta. 1, 2, 3 en lápiz. ¿Por qué de esta forma? A ver, observa y concluye. Porque es parte del examen de acceso a la Universidad Francisco Marroquín en su carrera de ingeniería cronológica. Por supuesto que existe. Por supuesto que existe. Se ve que no tienes amigos en Guatemala. No, tú no te molestes, hablo de Tobías. ¿Ves que digo nombres al azar? Porque en algún momento voy a acertar y sé que algún corazón saltará de susto o de alegría. Bien, imagino que ya lo concluiste. ¿Cuál es la idea? Que como van a bascular y deslizarse, le damos vuelta y escribimos el siguiente día, vuelta y el siguiente día. Para que mantengan la secuencia al hacer precisamente esto, vuelta, y así con los días de la semana, y así con los meses. ¿Perdón? ¿Qué dices? ¿Que por qué no lo hice de una vez con el rotulador, marcador, con el plumón? Bueno, para no dañar mi ataúdcito, mi caja, para no dañar mi caja. Y sí, yo también tenía rato preguntándome por qué esto me recuerda a un pequeño ataúd, y ya sé por qué. Porque me viene a la mente la imagen de Chimuelo. ¿Te acuerdas de Chimuelo? Adiós, Chimuelo. Y bien, ya viste cómo se arma esta simple estructura de 3 elementos basculantes y tenemos nuestro calendario perpetuo, eterno, inacabable. Vuelves a preguntar, ¿para qué? Ok, digamos que no quieres darle vueltas todos los días. Bien, pones una fecha específica para tenerla siempre presente. Por ejemplo, 21 de junio de 2020, no se acabó el mundo, de acuerdo. 21 de diciembre de, ¿cuál era? 2016, tampoco se acabó el mundo. Ok, yo lo pondría en un día 27. ¿Por qué? Bueno, pregúntale a Brian Jones, a Jimi Hendrix, a Janis Joplin, Jim Morrison, a Kurt Cobain. ¿Que por qué? Porque todos tenían 27 años cuando se graduaron de ingeniería cronológica en la Francisco Marroquín.